Muy buenas tardes a los amigos que se conectan en este momento a Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una edición más de Otras Voces. Como todos los miércoles estamos compartiendo la mesa con el doctor Augusto Tandazo, con quien vamos a conversar algunos temas que están pendientes de comentar aquí en la radio, y para que ustedes también tengan luces para el debate, ya que es importante conocer otras visiones de lo que nos están metiendo todos los días en los medios de comunicación y quieren imponernos su agenda. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido nuevamente a Hoja de Ruta. Tenemos algunos temas, pero quisiéramos primero topar esta evaluación a la que ha sido objeto algunos jueces o la mayoría de jueces, que ha determinado una terrible falta de probidad en justicia, porque estar con una espada de Damocles encima y resolver juicios como que no es muy prudente. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Esto se inscribe, tal vez es uno de los capítulos, no sé si final, con el cual termina la captura por parte del gobierno de las instituciones del Estado, de las funciones del Estado, de los órganos de control. Tienen la Fiscalía, tienen la Contraloría General del Estado, tienen el Consejo Nacional Electoral, tienen el Tribunal Contencioso Electoral, tienen las defensorías, tienen las superintendencias, tienen el Consejo de la Judicatura, y con esto lo que están haciendo es terminar el asalto con lo que es el tema de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, el tema es muy grave porque justamente las decisiones se toman en el Pleno con las 2/3 partes de las votaciones, muchas veces. Y están diciéndole al Ecuador que 24 de 36 jueces no son idóneos. Lo cual es clarísimo. O sea, el objetivo es tomarse la Corte Nacional de Justicia para tener ahí cerrar totalmente el cerco, y prácticamente funciona a través de esto ya una especie de dictadura constitucional. Porque todo está captado. Buena parte de esto lo hicieron con el Consejo de Participación Ciudadana de Julio César Trujillo. Pero han seguido haciéndolo porque ya quedó los resultados de lo que hizo Trujillo siguen dando resultados. Consejo de la Judicatura ya toma esta decisión. Primero, no podía evaluar a los jueces. Una. ¿Por qué? Porque los jueces de la Corte Nacional de Justicia, de acuerdo al artículo 182 de la Constitución, dice que la Corte está integrada por jueces en el número 21, que se organizan por salas especializadas y serán designados por un periodo de 9 años. 9 años. Y se renovarán por tercios cada 3 años. O sea, ¿qué quiere decir? Lo cual no se ha cumplido. Lo cual no se cumple porque estaban en funciones y ese es el sistema. Pero, ¿qué dice el Código Orgánico de la Función Judicial? El Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 264 dice que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde nombrar y evaluar a los jueces y a los jueces y conjuezas de la Corte Nacional de Justicia. Al Pleno de la Judicatura. ¿Qué quiere decir eso? No a una comisión que crearon de la calle, de los mismos sapos que se prestan para esto. Entonces, claro, ellos se lavan las manos. Una comisión de la academia. Nombre que le han puesto ahora a las universidades. Academia. Entonces viene de la academia, pero con nombre y apellido, pues. Saben qué orientación política tienen, qué relacionamiento tienen con el gobierno, y de esa manera hacen su evaluación. Y lo único que hace el Consejo de la Judicatura es decir, estamos de acuerdo con la evaluación, les ponemos en consideración a los jueces para que ellos vean si apelan, no apelan, presentan algún recurso. Ahora, pero déjame terminar, sí. Eso es lo menos. Ahora viene lo grave. Todavía más. Ahora viene lo grave. El artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial. Aquí quiero decir algo como una introducción. A veces la gente en las redes sociales me piden a mí clichés, cosas cortas, cosas muy, muy sintéticas,
porque nos estamos acostumbrando a esa mecánica mental de analizar. O sea, y al final concluir, es un gobierno que no atiende a las mayorías, es un gobierno hambreador, se están tomando los órganos y para de contar. Pero de lo que se trata, ciudadano, en estos análisis, es de que lo grave es que lo vuelvas a ver con tu gente, tu familia, tus amigos, para que vayas mejorando tu capacidad de conocimiento en estas materias. Porque en estos temas está el futuro del país, está el presente y el futuro. Para que tengas una mejor capacidad de análisis hasta para conversar. Entonces, cuando uno habla de esto, no te canses. Más bien, pon atención de que esto es importante para tu formación como ciudadano. Entonces, vamos a poner un ejemplo. El Código Orgánico de la Función Judicial, norma vigente, que tenía que respetar el Consejo de la Judicatura, porque ningún órgano del Estado está sobre la normativa jurídica ni constitucional. O es que ellos están al margen de la normativa. Dice que el Consejo de la Judicatura en ningún caso se considerará jerárquicamente superior ni podrá atentar contra la independencia para ejercer las funciones específicas de los jueces y juezas, de las y los fiscales y de los defensoras y defensores públicos. Y luego dice incluso, ¿qué quiere decir lo primero? Que no puede tener injerencia. ¿Qué más injerencia? Primero que evaluarlos y evaluarlos a través de sentencias. O sea, ¿en qué norma jurídica se dice que se evaluarán las sentencias? Que además crean una enorme inseguridad jurídica en lo que es la administración de justicia. Pero viene un tema adicional. Algo más. Dice el 255 del Código Orgánico de la Función Judicial que los vocales del Consejo de la Judicatura, los que acaban de decir que los 24 jueces no sirven para nada. Ya no sirven para nada, claro. Podrán ser sometidos a juicio político, si hubiera desde luego un Congreso o una Asamblea Nacional independiente, seria, que no lo hay, son nada más firmones y gente que recibe órdenes desde Carondelet, desde el Palacio de Gobierno. Dice, podrán ser sometidos a juicio político por las siguientes causas. Y en la primera causa ponen intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces y juezas, fiscales y defensores que violen su independencia judicial interna. A plena luz del día. O sea, quiero ver qué sentencia dictó y cómo la dictó. Y unos tipos de la calle le vengan a decir a un juez que además, los de la calle no han tenido prácticamente todos los que nombraron como ese comité evaluador, no han tenido el perfil profesional que tienen los miembros de la Corte Nacional de Justicia. Entonces viene un tema. ¿Podrá un capitán, por ejemplo, evaluar lo que hace un coronel? ¿Podrá un tipo que nunca ha sido juez y juez a esa instancia? Porque han habido jueces provinciales entre los evaluadores, pero no han habido gente con ese nivel de preparación. Bueno, quien preside es el doctor Vladimiro Álvarez Grau, que se supone es una eminencia en derecho. Pero no ha sido juez. Ejercer la profesión. Eso es una cosa. Es una cosa. Y ser juez es otra cosa. ¿No es cierto? Así es. De tal manera de que aprender la teoría es una cosa. Y otra, estar donde las papas queman y saber fundamentar una sentencia es diferente. Pero además, una sentencia en todas las instancias está sujeta a ser cuestionada conforme al ordenamiento judicial. Ya cuando una sentencia está ejecutoriada, estén firmes, porque ya no existe más apelaciones, más recursos, más casación que se ha presentado o algún recurso extraordinario en la Corte Constitucional. Entonces, pretender luego que van a analizar las sentencias, buscar un pretexto, ¿para qué? ¿Para qué es el pretexto? Para llenar los periódicos como si los llenan. Entonces, y comienzan los editoriales de los mismos de siempre que te engañan a ti, pueblo ecuatoriano. Lo que nos ha demostrado la evaluación es que habían jueces que no eran idóneos y no eran competentes. Dejen de hacernos tragar esa rueda de molino. Lo que quieren es captar totalmente la Corte Nacional de Justicia. Es todo el tema. Y prácticamente entre jueces y con jueces solamente dejan a 12. Y ahí les hago una pregunta directa, como es mi costumbre. A los que han sido evaluados bien, ahí hay dos opciones. Que les han visto con ojos de buena voluntad sus trabajos, o es que ellos están con el gobierno. Aquí cabe que todos los que han sido mal evaluados y los que han sido bien evaluados, estoy hablando claro, comenzando por su presidenta de la Corte Nacional de Justicia, que está bien evaluada, salgan en defensa de su dignidad, porque la presidenta de la Corte y los otros jueces saben que esto es violatorio de la norma jurídica constitucional y legal.
y digan, no nos sometemos ninguno a esta evaluación. O sea, que no digan, calladito nos acogemos a la evaluación para que comiencen a llenar aquellas salas que son las que les interesa llenar. Voy a poner un ejemplo. Mal evaluado con 50% más o menos de puntos, el doctor Luis Pérez. Lo mismo otros jueces de la sala de la sala de lo penal. ¿Qué quieren? Dejar vacía la sala de lo penal para de esa manera captar la sala de lo penal. O sea, es un tema de razonamiento lógico, simple. Y tú te quedas sentado en tu casa, pues después, ¿cuándo vas a protestar? Porque en el país haya legalidad, juridicidad, una justicia expedita, una justicia que se someta a los parámetros de la equidad, de los valores que contempla el ejercicio de la actividad jurisdiccional. Entonces, primer tema gravísimo que acaba de pasar esta semana, que lo venimos advirtiendo y que ya lo terminan de consumar con esto. Entonces le dan un viso de legal cuando el Consejo de la Judicatura es un órgano de gobierno, pero de gobierno administrativo. Puede conocer quejas. Para eso el Código Orgánico de la Función Judicial contempla sanciones. Por ejemplo, si se denuncia a un juez en el manejo de una causa, prevaricó, hizo algo, se abre un expediente. Pero esto era una evaluación a todos, con el pretexto de al evaluar todos irse comiendo a la mayoría. Y esa evaluación no está prevista de esa manera en ninguna norma jurídica. Con esto, a partir de ahora, la función judicial estará íntegramente al servicio del gobierno de turno y de los coaligados, que son los partidos que están coaligados. Partido Social Cristiano, Creo, Suma, el grupo BIN o BADI, que a veces cambian de nombre, el partido de la famosa Alianza País, que ahora es el gobierno del partido de Moreno, al servicio de ellos. De tal manera que no hay independencia de funciones en este momento. Y lo primero que hablan, la defensa, en este mismo momento, en un tema que vamos a hablar en esta entrevista, hablan de la defensa de la democracia. La democracia se ejerce y la soberanía se ejerce a través de los poderes y los órganos de las funciones del Estado. Pero si los órganos de las funciones del Estado y los poderes están en manos de una sola persona, que es el gobierno, y lo que es más grave, en consonancia y de acuerdo con los intereses extranjeros del Fondo Monetario Internacional, hemos perdido soberanía y se ha perdido independencia de funciones. Vivimos un gobierno absolutamente dictatorial. Ese es el nombre que cabe con lo que ha pasado en todos estos meses que condujeron desde cuando tomaron la decisión de capturar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese es el camino que han seguido y con esto como que ya cierran la brecha. Por ahí queda el defensor del pueblo que está por ahí haciendo algunas maniobras y lo voy a decir con tiempo. Que fue a investigar los abusos contra la gente en las manifestaciones. No va a durar mucho el doctor. ¿Usted cree, doctor, que no vaya a durar mucho? Pues sí está haciendo su trabajo, pues. Esa es la Defensoría del Pueblo, pues. Pero no le interesa al gobierno. No le va a interesar porque obviamente hay unas violaciones de derechos humanos. Cuando un funcionario público cumple con sus funciones, sencillamente buscan la forma de sacarlo y sustituirlo por otro. Ya se han de inventar alguna cosa, ¿no? Ya debe ser parte de la conspiración. Posiblemente ya es correísta el doctor Carrión, ¿no? Claro. Doctor, y dentro de estos jueces, la doctora Camacho debe estar muy bien evaluada, me imagino. Es la primera en estar evaluada. O sea, la doctora Camacho solamente le gana a la presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Ah, ya. La presidenta de la Corte Nacional de Justicia tiene 90.77 puntos sobre 100. Y Daniela Camacho, que se convirtió en la Thatcher de la función judicial, tiene 86.25%. Ya pues. Y los demás que han dictado órdenes de prisión y todos están en la lista de los favorecidos. Por eso es que si se quedan dentro de la Corte, será la prueba de que ellos son parte de lo que queda de rezago del gobierno ahí dentro. Y me imagino también que los jueces que se negaron a que se abran sus cuentas, ellos también ya estarán fuera o dentro de estos 24 que están fuera de la... Claro, todos ellos están afuera, están afuera. Pero lo interesante es, ¿cuáles son las salas especializadas que les interesan? La sala de lo penal, la sala de lo tributario y la sala de lo contencioso. Contencioso, contratos públicos. Sala de lo tributario, obvio. Hay muchos empresarios que les interesa que no los molesten. Y la sala de lo penal, o para defenderse o para perseguir. El tema es clarísimo. Claro. Entonces mañana cuando dicen, pero es que
a mí me han dicho algunas veces cuando pero Augusto, ¿por qué no recurres a la justicia? ¿A cuál justicia? ¿A la que quieren capturada? A esa quieren que metamos un recurso. Alguien dice, con estas medidas económicas, ¿qué podemos hacer, doctor Tandazo, en el plano jurídico? Corte, me faltaba. La Corte Constitucional también es de ellos. Claro, la Corte supuestamente Entonces, de lujo es... Entonces, ¿podríamos meter un recurso en la Corte Constitucional para qué? Para absolutamente nada. Para hacer un saludo a la bandera, doctor, porque la justicia está cooptada por el gobierno, eso está clarísimo. Tanto así que a los jueces que quitaron la prisión preventiva y le dieron prisión domiciliaria a Alexis Mera, fueron sacados inmediatamente, ¿no?, por haber tomado esa decisión. Con eso, ¿cómo se puede actuar en justicia? Pues están haciendo eso. O sea, vivimos una dictadura constitucional. Eso es el calificativo que calza con lo que estamos viviendo. Ahora, si a eso le sumamos algo que es molesto para el Ecuador, es que es increíble. Yo antes sentía que los medios de comunicación tenían algo de decencia, un poquito, y disimulaban un poco su papel y los intereses que defendían. Pero hoy sí definitivamente se han sacado la careta prácticamente todos los grandes medios de comunicación social. O sea, es increíble cómo incluso hay una especie de coordinación, alguien los está coordinando. El mismo día que el diario El Universo saca una noticia, el diario El Comercio saca la misma noticia. Y la saca para tratar de ir creando una opinión pública favorable a los intereses del gobierno. Ejemplo, lunes 28 de octubre. De pronto el diario El Comercio se acuerda que hay una ley sobre inteligencia. O sea, inteligencia es pesquisa. Sí. Investigación, fisgonear. Ley sobre inteligencia, un año sin ser tratada. ¿Cómo puede ser que la Asamblea tenía represada esa ley? Teníamos que tener esa ley sobre inteligencia. Pero... Y el mismo día que El Comercio habla de la ley de inteligencia, se transmitieron por ósmosis. El diario El Universo, supuesta insurgencia se da entre fallas de inteligencia. Y los supuestos expertos dicen que hay que rescatar la ley de inteligencia. Diario El Comercio y diario El Universo indicando una estupidez. Que esto hay que controlarlo con inteligencia. O sea, ¿por qué se falló en las protestas? Porque no se tomó preso a tiempos a determinados dirigentes, no se cerraron a tiempo determinadas radios, no se persiguió. Sí, ese no es el problema. El problema es que se dictó un decreto, el 883, un decreto que prácticamente destrozaba la economía popular con esa elevación de los combustibles. ¿Quién le mandó al gobierno a firmarlo? El Fondo Monetario. Entonces, la inteligencia tiene que estar al servicio del país y decirle al presidente, señor presidente de la República del Ecuador, le cuento que el Fondo Monetario le está acabando la casita a usted. ¿Y sabe qué? Le voy a dar un informe de seguridad al presidente, le hubiera dicho de inteligencia. Verá, le va a pasar lo mismo que a Macri. ¿No ve que allá fue el problema con el Fondo Monetario? Y usted sigue con el mismo recetario. Entonces le quiero advertir como inteligencia que le va a traer problemas. Pero no es que le va a traer problemas porque hay factores externos que están vinculados con la conspiración y que quieren acabar con los cimientos de la democracia y de la república y etc. cosas. Entonces, eso es grave. Porque estamos poniendo la carreta delante de los caballos y no hemos entendido absolutamente nada. O sea, la crisis que estamos viviendo es una crisis que es una respuesta a las necesidades sociales, a la pobreza. Hay 5 millones de desempleados y subempleados. Claro, tú de pronto, que no eres del grupo de los 5 millones, no te importa, pues por eso saliste a marchar por la paz. Pero hay gente que no tiene trabajo. Hay gente que no sabe cómo llevar un dinero a la casa para poder alimentarse en lo básico, que no puede pagar matrículas de sus hijos. Entonces, ¿eso qué es? Eso hay que controlarlo con inteligencia. Aquí lo que faltaba era inteligencia, para que nos digan los policías y los militares, cuidado que la conspiración viene desde Venezuela, Cuba, desde Putin, desde Rusia.
La conspiración viene desde el Fondo Monetario Internacional, que socava los cimientos de la estructura económica del país, económica y social. Pero aquí viene una declaración que pasó en estos días. Entre la anterior entrevista que tuvimos en Hoja de Ruta y hoy tuvimos esta perla. En el país, en un país que ame el derecho y que esté sometido al ordenamiento jurídico, él no debería durar 24 horas. Claro. ¿Qué es lo que dijo? Textual, entre comillas. Las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en tareas sin respaldo en un marco legal. ¿Cuál es el marco legal que quiere el jefe de la FAE? ¿O es un marco legal que les permita disparar? Posiblemente. 2. El soldado sin su armamento de dotación y bajo un confuso precepto de uso progresivo de la fuerza enfrentaron a turbas enardecidas. ¿Cuál es el confuso? ¿Cuál es el confuso precepto de uso progresivo de la fuerza? Está claro. No es confuso. Quiere decir, comandante de la FAE, que usted no puede sacar sus fusiles y disparar a la primera. Y además eso no consta en el Código Orgánico Integral Penal. El uso progresivo de la fuerza. Enfrentaron a turbas enardecidas que fueron utilizadas por mezquinos intereses de grupos ideológicos. Comandante de la FAE, por el decreto 883 que firmó su jefe, el jefe de su jefe y de su jefe, que es el presidente de la República, que firmó el decreto 883, a instancias y presiones del Fondo Monetario. Esos son los mezquinos intereses de grupos ideológicos, al estilo de hace 40, 50 años, cazando brujas. Luego, que pretendían desestabilizar, apoyadas por bandas extremistas y delincuentes solapados. Los zánganos, tal vez, lo que decía el presidente. Lo que ocurre en nuestro país, dice, ocurre a nivel regional. Un plan orquestado para socavar las bases de la democracia. ¿Conoce usted, señor comandante de la FAE, alguna vez lo que es la democracia? Y se manda esto, pero esto me obliga a mí a decirle al comandante de la FAE lo siguiente. Por si acaso, entre sus curiosidades, sí se ha ido a ver el documento oficial que está en el internet, en las páginas web del Ministerio de Defensa, que se llama Política de Defensa Nacional, conocido normalmente como el Libro Blanco. ¿Sí lo conoce o no lo conoce? Si no lo conoce, como esto va a ser grabado, ustedes graban todo, porque creen que el enemigo está en los que pensamos. Es el enemigo. Pues para ustedes el enemigo es cuando nadie piensa. Ahí desaparece el enemigo. ¿Qué dice? Comillas, la Fuerza Aérea tiene como misión desarrollar la capacidad militar aeroespacial que garantice la defensa de la soberanía e integridad territorial y apoyar con su contingente al desarrollo nacional y a la seguridad pública y del Estado. Es la Fuerza Aérea. No le permite a usted hacer declaración sobre política, ni hablar de los grupos extremistas, de los grupos ideológicos que quieren socavar las bases de la democracia. Ni siquiera el ministro de Defensa puede hacer ese tipo de comentarios. De pronto son comentarios que le son exclusivos, por ejemplo, para la ministra de Gobierno, que tiene que ver con la política interna. Y usted, jefe de la FAE, luciéndose allí. Ya le pusieron su nuevo ascenso de teniente general de la FAE. Pues no se meten en líos, porque este gobierno ya mismo termina y estas cosas pueden quedar allí y después volvérselas a investigar. Pero viene algo que hay que decírselo al comandante de la FAE y hay que decírselo a las Fuerzas Armadas. La Constitución dice que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Defensa de la soberanía e integridad territorial. La soberanía se está violando con la presencia del Fondo Monetario Internacional, porque le vienen a decir a un país soberano qué debe hacer. Y ya le voy a leer lo que dice el Fondo Monetario. Eso es violar la soberanía. Dice el mismo artículo 158 de la Constitución. Los servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, no bajo el confuso precepto del uso progresivo de la fuerza y de ver cómo yo tengo una salida directa para ver cómo repelo una manifestación. Y respetarán la dignidad y los derechos de las personas con apego irrestricto al ordenamiento jurídico. Artículo 159 de la Constitución. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes y no deliberantes. Usted está deliberando con esa declaración que hizo en el aniversario de la FAE. Usted es obediente. Usted no puede hacer ese tipo de declaraciones. Y cumplirán su misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. Y aquí viene lo final,
que espero que se acuerde usted y todos los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Porque creen que hay que darles un cheque en blanco. No, ustedes no tienen un cheque en blanco. Las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que impartan. Y luego dice, la obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten. Todos son responsables. Hasta ahora. Aquí tengo que hablar algo sobre los muertos. Bueno, vamos a seguir con el análisis del doctor Augusto Tandazo. Agradecemos a las personas que nos están escuchando, especialmente a los que nos cortan la señal, a los que nos cortan la transmisión en vivo. Al parecer les molesta, pero nosotros vamos a seguir transmitiendo. Doctor, estábamos con este análisis del discurso del comandante de la FAE, que en momentos de austeridad nos sobrevolaron por 6 días aviones, me imagino que con combustible subsidiado, no sé cómo será ese asunto, pero es terrible las declaraciones del comandante de la FAE. Al parecer él nunca ni siquiera ha leído un poco de la Constitución, ¿no? Porque piensa que él puede nomás decir y hacer cualquier cosa. Sí, aquí traigo otro tema que es de Ripley. Este es de Ripley. Por eso se dice, aunque usted no lo crea, es verdad. O sea, es de Ripley. Diario El Comercio, 25 de octubre del 2019. Textual. El gobierno ha insistido en que durante los 11 días de manifestaciones no hubo armamento letal. El diario, he traído de 3 diarios para que no se vea que solamente estoy hablando de un diario. Diario El Universo, de la misma fecha. Comillas, Romo, se refiere a María Paula Romo, ministra de Gobierno, anotó que la policía no usó armas para repeler a los manifestantes. Tercer dato de prensa del mismo día 25 de octubre, diario El Telégrafo. La intervención militar en las protestas ayudó a contener la violencia sin que se haya utilizado armas de dotación. Amigos que nos están escuchando, les traigo una noticia lamentable. Los 10 muertos que se dieron se suicidaron. Según el gobierno. Ya son 11, doctor. O son 11, sí, acabó de fallecer otro, tienes toda la razón. Son 11 que murieron, entonces los 11 se suicidaron. Cogieron y le dieron un muro con la cabeza, destruyeron el cráneo y cayeron muertos. No tienen ningún tipo de maltrato físico, ni han sido asesinados. Y esto es Diario El Comercio, Universo y El Telégrafo, que usted ciudadano lo está leyendo todos los días. Y aquí es donde lo están desinformando. Pero aquí viene un tema que es importante que lo veamos. El representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el Ecuador, Arnaud Peral, declara al diario El Comercio 24 de octubre de 2019. El caldo de cultivo de las protestas en Ecuador ya existía. Y veramos lo que dice. Voy a leerlo entre comillas. Y lo va a leer despacio. Lo que dice el representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Yo creo que el caldo de cultivo que permitió esta ola tan fuerte de reacciones en todos los sectores estaba presente en la ciudad ecuatoriana. Había indicios de insatisfacción entre ciertos círculos de la población. De insatisfacción, no es de insurgencia. Originados en las brechas sociales y la falta de oportunidades, entre otras causas. Y luego dice el mismo representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, muchas personas estaban pidiendo que se estaba degradando su calidad de vida y bienestar, y en ese sentido había una tensión social muy grande, una situación originada en la situación económica y social del país, la compleja situación regional y la situación del empleo. Entonces, señores miembros de la política de las Fuerzas Armadas, mándenlo votando del Ecuador al representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Declaren persona no grata y mándenlo el primer avión. Porque le está diciendo que el caldo de cultivo está en la economía y en lo social. ¿Qué será el caldo de cultivo? ¿Qué será la razón de la protesta? Y estoy poniendo como fuente de este análisis a una persona como el representante de Naciones Unidas para el Desarrollo en el Ecuador, para no meter ningún político ecuatoriano o poner palabras en ninguna persona, ni siquiera en mí,
para que digan, es que ese es un análisis sesgado. Representante de Naciones Unidas para el Desarrollo. Por si acaso alguien quiera verlo. Diario El Comercio, 24 de octubre de 2019. ¿Cómo lo puede ver? Porque es una fecha anterior. Ponga Diario El Comercio, edición impresa. Va a la fecha 24 de octubre, ve la noticia y vea que es verdad. Entonces, las protestas no son fruto de la insurgencia, pues de la que hablaron las Fuerzas Armadas, que todo era un tema de insurgencia y de un tema que vino desde el exterior. Claro, él no topa en ningún momento este guión que ha venido desarrollando el gobierno, de que son grupos financiados desde Cuba, Venezuela y todo el castrochavismo. Él habla claramente de que es por el descontento popular y por la economía. La pérdida de la calidad de vida, la situación del desempleo, la situación de que va desapareciendo el bienestar económico y social en la gente. Hay angustia en los hogares por la crisis económica, por el desempleo, que tal vez es el azote más grande. Pero conforme a esto mismo, y para rematar, sale el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y declara que la desestabilización, el patrón de desestabilización, lo dice textual, yo tengo las declaraciones textuales de él. El patrón de desestabilización, o sea, la causa de la desestabilización, vino de Venezuela y Cuba a los países latinoamericanos. Y dice que primero esta desestabilización que vino desde Cuba y Venezuela fue en Colombia, luego en el Ecuador y ahora en Chile. ¿Y en Colombia, cómo fue la desestabilización? Hubo movilizaciones. Sí, por las reformas laborales, pero... Pero obvio, es que este señor es un sirviente no, de los sí. países del norte, y entonces hay que ver las frases que de Luis Almagro, porque inicialmente él fue el canciller de Mujica, del expresidente uruguayo, y cuando él llegó a la OEA y se viró como tripa, así dice el pueblo para entender, lean en el internet y busquen comentarios del expresidente Mujica sobre Luis Almagro, para que vean lo que piensa el que lo llevó a la Cancillería y lo candidatizó a la OEA. Pero aquí viene un tema, y esto son una especie de, no quisiera decir clases, pero sí comentarios que le permiten a usted, ciudadano, mejorar su capacidad de entendimiento. ¿Quién es el secretario general de la OEA según la Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA? Dice la Carta de la OEA que el secretario participa con voz, pero sin voto en las reuniones de la OEA. O sea, es un tipo que puede decir algo, pero ni siquiera vota. Y luego dice la Carta de la OEA que le corresponde dos funciones al secretario de la OEA. Establecer las dependencias de la Secretaría General que sean necesarias para la realización de sus fines. Y dos, o sea, B, determinar el número de funcionarios y empleados de la Secretaría General, nombrarlos y fijar sus remuneraciones. Y que el secretario general de la OEA puede someter a la consideración de la Asamblea General o del Consejo Permanente de la OEA cualquier asunto. Pero es decirles, señores, tengo este tema, quisiera que lo analicen ustedes, que son los dueños de la pelota, porque Luis Almagro, el secretario de la OEA, es un empleado de la OEA, es el número uno, desde luego, de los empleados. Pero él no tiene por qué hacer declaraciones de carácter político que afecten incluso a países y a su gente, y decir, la causa de las protestas en Chile, no solamente el Ecuador, para que no pensemos que es solamente dedicado al Ecuador. Las causas de la protesta en Chile es porque de Venezuela y Cuba les ordenaron a los chilenos de que protesten. A ver si el señor Almagro va a poder volver a entrar a Chile, porque allí sí se van a acordar de esto. Y el señor Almagro, coincidencialmente, hoy está en el Ecuador. ¿Reunido con quién? Está reunido, ya se reunió con el presidente Moreno, en una cumbre, en una reunión internacional, que es precisamente una reunión que le llaman MISPA, es la reunión de ministros en materia de seguridad pública. Tenemos a todos los ministros encargados de la seguridad pública de toda la OEA, reunidos hoy en el Ecuador. Y ellos en esta reunión están abordando los retos y avances en las Américas en materia de seguridad y las amenazas emergentes. Ya pueden saber los ecuatorianos y los latinoamericanos qué son las amenazas emergentes. Las órdenes que vienen desde la conspiración externa, no es el hambre, no es la miseria, no es la calidad de vida,
no las insatisfacciones, que la pauperización permanente que el latinoamericano en general va sufriendo por estos gobiernos que se han dedicado a seguir las recomendaciones y las órdenes del Fondo Monetario Internacional. No, las amenazas son que debemos desarrollar mecanismos a nivel de seguridad y de inteligencia que permitan alertas tempranas para poder controlar a tiempo esta insurgencia. Entonces están reunidos aquí. ¿Y qué es lo que dice sobre este tema el presidente de la República en su Twitter respecto de esta reunión de ministros de Seguridad Pública? Los países del hemisferio, dice, vamos a combatir la delincuencia organizada transnacional. Hoy inauguramos el encuentro de ministros en materia de seguridad pública de las Américas para formular estrategias conjuntas, unidos por una región. Entonces, delincuencia organizada transnacional. El presidente Moreno el día de hoy, ¿cuál es el presidente Moreno? El que se reúne con Tatamuez ayer, al diálogo. El que intenta reunirse con los indígenas y con otros sectores sociales, con no sé cuántas organizaciones. O sea, los recibe y luego de que se van, son delincuencia organizada transnacional. Y esta gente que concurre se prestan a este sainete. O sea, o delincuencia. O sea, el que protesta aquí es parte de la delincuencia transnacional. Es un delincuente y además recibe órdenes de afuera. O sea, no hay una sola idea propia. Los que reciben órdenes de afuera es el gobierno, no los que protestan. Los que tienen que acatar las decisiones de afuera del Fondo Monetario es el gobierno. Ellos son los que hacen perder soberanía al Estado ecuatoriano. Y en el mismo sentido se pronuncia la que es hoy presidenta de esta reunión de ministros de seguridad, María Paula Romo. Dice que este MISPA, la reunión de los ministros, permite, en su Twitter, permite construir una compresión a las amenazas a la seguridad de nuestro hemisferio. Estamos en la necesidad de enfrentarlas de mejor manera para darles mejores y más efectivas respuestas. ¿Cuáles son las amenazas, ministra de Gobierno? Las amenazas para la seguridad de nuestro hemisferio. Las amenazas son Cuba, Venezuela, Rusia tal vez, algún medio de comunicación, una radio que transmite el pensamiento y la libertad de expresión de las personas que no están de acuerdo con el gobierno. Esas son las amenazas en el hemisferio. ¿Y cómo hay que combatirlas? Volviendo a recargarse porque ya se les acabó las bombas lacrimógenas. Ya las últimas que lanzaron estaban ya caducadas. Entonces, compremos más armamento, más combustibles para hacer volar esos pajaritos y amedrentar a la gente. Pero aquí viene el tema, ¿cómo les toman del pelo? ¿Cómo les toman del pelo a la gente que concurre a sus diálogos? Les reciben en los diálogos y el ataque artero viene por la espalda. Delincuencia organizada transnacional. Entonces tenemos los ministros de seguridad aquí que le van a decir a América Latina que lo que está pasando en Argentina, que ganaron los Fernández, se debe a delincuencia organizada transnacional tal vez también. Lo que pasó que Evo Morales sigue de presidente de Bolivia, delincuencia organizada transnacional. Las protestas en Chile que son diferentes a las del Ecuador, porque allí no cayeron en la trampa del diálogo, entre comillas del diálogo. Ahí no cayeron en esa trampa que fue para desinflar las protestas. Ahí están vivitos y movilizándose. Y diciendo aquí no nos movemos si no hay asamblea constituyente y que todos se vayan a la casa. Y aquí quiero leer algo que dice justamente el día de hoy, el diario La Hora, 30 de octubre. La concreción de una renegociación del acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional dependerá que el gobierno concrete la focalización de subsidios. Porque el decreto que tenía que salir hoy o mañana todavía no lo quieren sacar. Porque, ya lo he dicho, no pueden focalizar. Y peor, con el tema de que el gran peso en la elevación del costo de la vida no solamente está en los transportes de personas, está en la carga pesada y liviana, que es el 70% del consumo de combustibles. Pero luego, ¿qué dice el diario La Hora? Y estoy leyendo la nota exacta. El FMI, Fondo Monetario Internacional, considera que está en marcha un amplio programa de reformas estructurales. O sea, cambiar la estructura es cambiar el fondo de un país, no cambiar la forma, es crear otro país, modificar sus leyes. Por eso fue el proyecto de reformas a la Asamblea Nacional de 200 páginas, reformando una y varias leyes.
Entonces habla el Fondo Monetario y dice un amplio programa de reformas estructurales. Cambios, cita el Fondo Monetario según el diario La Hora, cambios en el ámbito fiscal, tributos, del mercado de trabajo, precarización laboral, de las leyes del Banco Central, privatización del Banco Central, preparando el camino para la desdolarización y para un nuevo feriado, de las asociaciones público-privadas, que la dejo para después hablar, de las empresas públicas, de las leyes del mercado de capitales y de nuevas leyes anticorrupción. ¿Qué es esto de las asociaciones públicas privadas? Yo en algunas redes sociales hablaba de que hay 4 años de gobierno en el Ecuador y que en el tercer año los que se preparan para las nuevas elecciones han estado pegados a la teta del gobierno a través de sus empresas, a través del dinero que les llega a sus órganos que manejan, sus órganos autónomos descentralizados. Pero ya llegan al tercer año y mediados de año del tercer año, ya es hora de comenzar a decir, a este muerto no lo cargo yo. Entonces comienzan a distanciarse para ya ir creando, desarrollando la nueva vaca que van a ordeñar en los próximos 4 años. Entonces sale Nebot el día de ayer y manda una publicidad pagada a muchos medios de comunicación. Salieron en montonera de medios de comunicación. Y si usted no lo ha oído, búsquelo en el internet y lo va a encontrar. Y dice, no estamos de acuerdo con las leyes tributarias. Ah, ya, te quieres salir de la camioneta. ¿Para qué? Para ganar los puntos que perdiste con todo ese papelón que hiciste en el tema de la protesta. Entonces, ¿quieres recuperar eso? O ahora con otro cuento, que estás en contra después de la reforma tributaria, cuando la mayoría de los votos están garantizados para que se haya esa reforma tributaria. Pero luego dice algo que calza con la noticia del diario La Hora. En esa misma spot publicitario de Nebot, dice, el gobierno debería reducir el gasto público. ¿Qué estás pidiendo? Ya votaron 25,000 empleados. ¿Quieres que voten más? Pero acordarás, pues, en la campaña del 2021, si te llegas a lanzar. Acordarás, que buscas desocupación de la gente, desempleo de la gente, el periodo de precarización laboral. Y luego dijo algo en este spot publicitario, que ustedes lo van a escuchar cuando lo busquen. Lo mismo que dice el Fondo Monetario Internacional. Exactamente lo mismo. Alianzas, asociaciones público-privadas para el manejo de las empresas públicas. A ver, ¿qué es para el manejo? ¿Qué es el manejo de una empresa pública? Es el gestionamiento de una empresa pública. Y eso, de acuerdo a la norma constitucional, tiene que estar en manos del Estado. Artículo 316 de la Constitución. Tiene que estar en manos del Estado. Entonces, ¿qué? ¿También quieres que violen la Constitución para que entren las compañías de afuera? Voy a hablar en gerundio, como tienen la costumbre de hablar acá en el norte. Para que les den manejando las empresas públicas y hagan la fiesta con ese manejo. Aquí dice el artículo 316, 15 de la Constitución. El Estado es una norma obligatoria, es la Constitución de la República. Constituirá empresas públicas para la gestión de los sectores estratégicos, la prestación de los servicios públicos. Constituirá para la gestión. ¿Qué es la gestión? Es la administración. Entonces tú quieres alianzas públicos-privadas, como quiere el Fondo Monetario Internacional, para que las empresas públicas del Estado las manejen empresas de afuera, violando la Constitución. No somos pendejos. El que los medios de comunicación les ayuden a difundir y a camuflar un poco su discurso para tratar de reflotar, no hace que nosotros estemos dispuestos en esta coyuntura a dejarles pasar una más. Porque yo creo que llegó el momento de decirles basta. Basta a los medios de comunicación social que desinforman todos los días. Basta a los abusos contra la libertad de expresión. Medio volvió a salir al aire, Radio Pichincha Universal, y ya la sacaron. A este medio estamos reiniciando este programa porque lo acabaron de salir del aire, lo boicotearon. Entonces, ¿cuál es la democracia? Que solamente lean lo que está en los medios de comunicación social, que lean Vistazo, que lo lean a Alfonso Espinosa de los Monteros, donde cree que aquí lo que hay que hacer es reforzar los sistemas de inteligencia para luchar contra el terrorismo. Claro, como él debe ganar un sueldo, pero estrafalario, enorme,
A él no le va a llevar la crisis económica, ni a él ni a sus patrones, los Alvarado Roca. Pero hay una crisis social y una crisis económica. Ahí estoy viendo justamente en un televisor que nos están facilitando en este momento las protestas que en este momento existen en otros países. ¿Cómo lo van a parar? ¿Con pesquisas? ¿Con agentes de inteligencia? ¿Metiendo a tiempo presos a una cantidad de gente para que de esa manera la gente no se movilice? Con terrorismo de Estado, doctor, porque es lo que están haciendo es crear esta ola de miedo acá en el Ecuador. Es que la ola de miedo nunca ha dado resultados. Todos los procesos han terminado cayéndose. El miedo. Aquí viene un tema que lo puse en las redes sociales. Hay que perder el miedo. Hay que pensar como país, no como personas. Si pensamos como personas, como piensan muchas mamitas, muchos papitos, entonces dices, no, mijito, tú no te meterás en nada. Tú cuidado. Mi primo tampoco. No dirás nada. Mi papá, cuidado. No abrirás la boca. Como personas. Tenemos que pensar como país. Porque no es que no nos va a afectar una crisis económica como la que se está incubando. Nos va a afectar a todos. Y la única forma es actuando como país. Por eso hay esa frase que la quiero recordar. 1 a 1. O sea, cada uno de ustedes, incluyéndome yo, somos mortales. Podemos morir de muerte natural, con una enfermedad, con un carro que nos atropelle, o de un tiro que nos peguen, o también que nos metan presos y muramos en la cárcel. 1 a 1 somos mortales. Juntos, unidos, somos inmortales. Cuando entendamos esto, vamos a entender cuál es la razón de ser de la unidad de la clase media y de la clase popular. Para que entendamos cómo es que debemos manejarnos en nuestro relacionamiento con la gente. Yo aquí quisiera leerles una frase que me encanta de José Martí, porque esto sirve para todos los países, no para Cuba únicamente, no para la Cuba de Fidel ni la Cuba de ahora, porque José Martí no lo conoció a Fidel. José Martí luchó por la independencia de Cuba, la independencia de España, pero él tuvo una frase que es importante que usted le escuche. Dijo, ¿por qué es importante verlo? Porque la gente tiene conceptos muy rígidos de las palabras. Por ejemplo, la paz. Creen que la paz es la no agresión externa, pero una agresión física. Cuando puede haber una agresión económica, laboral, de todo tipo puede haber una agresión. No es solamente que a usted no le dieron un palazo. ¿Qué dice sobre el amor a la patria, José Martí? No dice el amor a la patria como salen los discursos generalmente cuando hay la isla de la bandera. Es la bandera y el escudo y no sé, no. El amor a la patria tiene también una contraparte importante. No es solamente decir que la amo, sino defenderla. Y dice José Martí, el amor a la patria es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. O sea, salgamos de la pasividad. Lo tenemos al Fondo Monetario, dictándole las reglas de juego acá al Ecuador, diciéndoles qué debemos hacer y qué debemos no hacer. Después esos señoritos se van de aquí del Ecuador porque vienen solamente a ver si hemos hecho bien la letra. Se van del Ecuador y cuando ya se van del Ecuador, nos quedamos nosotros con el problema. Derrumbaron la economía argentina y ahora ¿quién le responde a Macri de que se quedó sin votación? Y ahora tienen un severo problema con el crecimiento de la deuda en Argentina y con una serie de problemas sociales que aquí todavía no los hemos vivido, pero que los podemos vivir. El tema de la privatización del seguro del Banco Central. Hasta la superintendente de bancos, Ruth Arregui Solano, es cuestión de que usted ponga internet, Ruth Arregui Solano, superintendente de bancos, y el tema del Banco Central, iba a encontrar las declaraciones de la superintendente de bancos, que se opone a la reforma que acaba de mandar el paquetazo de reformas legales este lunes a la Asamblea Nacional, en donde prácticamente son personas designadas directamente por el presidente de la República, ante esta junta que va a controlar el Banco Central, que va a ser más privado que nunca el Banco Central, los que van a decidir y liberalizar el manejo de la banca, incluso dentro de su dinero que tiene en el Banco Central. ¿Qué es lo que pasó cuando tuvimos el feriado bancario? O sea, eso es neoliberalismo puro. Eso es tratar de que no existan controles necesarísimos. En Europa, y esto me puede estar escuchando alguien y pueden decir, bueno, el doctor Tandá se volvió comunista. En Europa, cuando pasó la crisis del 2008, que reventó las economías de los países industrializados,
por no controlar a los empresarios y a los bancos. Por eso quebró la economía de los países industrializados. Junto al buffet del gerente de un banco privado, hoy está un representante del Estado que vigila qué es lo que aprueba y qué es lo que no aprueba. Porque ya los estados saben que no pueden confiar en los banqueros. Y acá queremos liberalizar, cuando tenemos severos problemas del manejo de la economía y un endeudamiento cada vez más agresivo y a tasas de interés enormes. Y quieren dejar eso como un barco al garete el Banco Central del Ecuador. Y otras reformas más que quieren hacerlas. O sea, lo que quieren también es quitarle al Banco Central esa capacidad de controlar a los bancos, dejar que los bancos vayan, los bancos privados vayan y depositen la plata en el exterior y ya no en el Banco Central, porque como les decía hoy en la mañana, al mediodía, al asambleísta Melo, hay algunos economistas acá que son supuestamente de renombre, que son los más conocidos e invitados a los medios de comunicación a cada rato. Dicen que se malutilizó esta garantía de los bancos para que el Estado coja y haga con esa plata lo que quiera. Pero ahora le van a dejar que los bancos vayan y depositen afuera para que ellos hagan lo que quiera con nuestra plata. Ese es el neoliberalismo puro. Uh-huh. O sea, en el neoliberalismo puro, yo lo vuelvo a decir lo que dije en una anterior entrevista, y lo he dicho en muchos medios. Ellos nos doran la píldora y nos manejan un discurso para que nosotros creamos que esa es la verdad. Entonces ya tiene que haber libertad de empresa, libertad de movimiento de capitales, tenemos que, eso genera empleo, eso mejora la economía. Pero en el fondo lo que quieren es fortalecer los grupos de poder económico nacionales e internacionales en una lucha contra los consumidores. Porque tú, ciudadano, tú no tienes el poder económico que tienen las empresas, las grandes empresas en el Ecuador, la banca en el Ecuador, ni las transnacionales. Entonces, más o menos, como decir, así más o menos. Vamos a hacer una competencia en el Estadio Atahualpa o en el Estadio Modelo de Barcelona o en cualquier parte. Va a haber una pelea entre un tigre y un venado, pero bajo las reglas del neoliberalismo, donde el venado tiene tanto derecho a comerse al tigre como el tigre al venado. Lo sueltan y ¿qué pasa? El tigre se come al venado. Entonces ese es el neoliberalismo. Soltemos los amarres de los agentes externos. Y es lo que colapsó en el 2008, el neoliberalismo. Para los países industrializados ya no existe. Ellos nos venden este recetario desde el 2008 en adelante para nosotros. Ellos ya no se creen en el neoliberalismo. Por eso dijo Gordon Brown el 3 de abril de 2009, cuando concluyó la cumbre del Grupo Los 20, colapsó el consenso de Washington. Y el consenso de Washington, entren al internet, consenso de Washington, es la base filosófica, programática, ideológica del neoliberalismo. Nuevamente repito, consenso de Washington. Si Gordon Brown dijo colapsó el consenso de Washington, quiere decir que ellos ya no creen en el neoliberalismo. Y Sarkozy, refiriéndose a lo mismo, dijo, se acabó la autorregulación de los mercados, autorregulación, y la impotencia pública, o sea, la impotencia del Estado para regularlos. Y acá nos siguen vendiendo el mismo recetario con los neoliberales criollos, que se hacen los que no saben lo que ha pasado o definitivamente están desfasados, no conocen de la realidad de cómo se manejan las cosas. Pero hay otro tema que no quisiera irme sin tocarlo. Claro, doctor, con todo Sucede gusto. que hay una reunión que está dándose en este momento, en un diálogo, cuarto diálogo presidencial en Miami, donde han resucitado cadáveres políticos para opinar allí. Entonces ahí está Aznar de Chile, de España. Está Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica. Y por el Ecuador está Yamil Maguad y está Osvaldo Hurtado. Ahí está la securitización y el feriado bancario. O sea, los han invitado a los dos expresidentes que fueron los causantes de dos debacles económicas terroríficas que tuvo el Ecuador. Y entonces están allí y están hablando de democracia. Osvaldo Hurtado dice que hay que empezar a discutir una intervención militar en Venezuela. Por favor. Para sacarlo a Maduro. O sea, eso lo dice Osvaldo Hurtado.
Pues sí, al que debieron haberlo sacado el gobierno con la securitización fue a él en su momento. Por supuesto, pues ahí tuvo unas 2 huelgas nacionales. Ese toque de queda, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niño. Y dice Hurtado, comillas, la democracia es el único sistema que garantiza el control del poder. La democracia, hay democracia en el Ecuador. Dice la transparencia, la vigilancia, la participación de los ciudadanos. Aquí no hay democracia, presidente Hurtado. Pero viene el tema. Usted, presidente Hurtado, perdón que tomo los lentes. Sí, tranquilo, doctor. Ya me los escondieron. No creo que se guardó, creo. Sí. El presidente Hurtado acaba de declarar en el Ecuador lo siguiente, que el presidente de la CONAIE, con quien yo no concuerdo con su forma de ser ni con su política, porque la CONAIE facilitó el que se ahogue la protesta popular. Pero independientemente de eso, Hurtado dice, lo que debieron hacer es meterlo preso a Vargas. O me parece que dice Dajic. Alberto Dajíguez. Alberto Dajic dice, lo que debieron hacer es meterlo preso a Vargas, al presidente de la CONAIE. Pero ¿quién lo dice? Una persona que se fugó del país para no estar preso por el tema de los gastos reservados. Entonces, que la nueva generación, los nuevos jóvenes, entren al Internet. También sirve el Internet para esto. O sea, no les da vergüenza hacer ese tipo de opiniones. Como no les da vergüenza a Maguad hablar de democracia, lo mismo a Hurtado. Cuando lo quebraron al país, el uno con la securitización de la deuda en la que beneficiaron a los empresarios en el Ecuador, con el dinero del pueblo ecuatoriano, porque el dinero del pueblo ecuatoriano pagó esa securitización. Uh-huh. Explico para los jóvenes en especial para que entiendan qué fue la securitización. Las grandes empresas del Ecuador se endeudaron en dólares. Y cuando vino la crisis económica, con la época del gobierno de Hurtado no sabían cómo pagar los dólares. Y el Ecuador asumió la deuda y la sucretizó para que paguen en sucres. Pero en sucres que se iban devaluando. Entonces no pagaron una puchuela por lo que se endeudaron y es el Estado ecuatoriano el que les pagó la deuda que contrajeron los empresarios. Deuda que les permitió capitalizar y tener emporios industriales, fábricas y una cantidad de bienes. Eso lo hizo Hurtado y ahora nos da clase de democracia. Y luego vino el feriado bancario, donde con la disposición 42ª en la Constitución del 98 ya se preparó el terreno para lo que se iba a venir. Y vino el feriado bancario, donde a la gente le devolvieron dólares al cambio de 25,000 sucres, que no valían absolutamente nada. Y claro, se fugaron del país y nunca volvieron, pero ya lo dejaron al país hechos soletas. Y ellos son los que están hablando de esta cumbre de presidentes. Y esto es lo que destaca a los medios. O sea, es parte de las noticias de los medios. Es la agenda setting, pues, doctor. Porque los medios están al servicio de desinformar, no de informar. Hay gente que no debería tener ya micrófonos por decencia. Y sin embargo quieren resucitar y quieren estar allí. Y quieren hacer méritos. Entonces, si hoy no nos ponemos de acuerdo para crear otro país con otras bases, que no nos tomen del pelo, que no nos hablen como nos habla Nebot y el gobierno. Tenemos que institucionalizar el país para que no haya injerencia de una función del Estado a la otra. Pero sí es lo que está viendo. ¿Quién preside? A ver, un dato. La Asamblea Nacional acaba de conformar hace pocos días una comisión para investigar lo que sucedió en las protestas. ¿Quién preside la comisión? La señora Elizabeth Cabezas, que fue la presidenta de la Asamblea Nacional hasta hace poco, que fue la que con el micrófono abierto evitó cuando le llamó a la ministra de Gobierno diciéndole, haz algo, porque estos hijos de tal y cual de los socialcristianos están queriendo votar a favor de que se abra la investigación de los INA Papers. Y nos joden. Nos joden. Esa es la que está investigando, presidiendo la comisión de investigación de por qué las protestas. O sea, tú, ecuatoriano, te sigues dejando tomar del pelo. Miremos el ejemplo de Chile. En Chile, la gente tiene más clara la película.
O sea, no caen esas tretas que de pronto aparece un cura de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y apaga el incendio. O aparece el alcalde Yunda, que no ocupa su papel. Alcalde Yunda, no se blanquee. No va a llegar a ningún lado. Con ese serruchaje que tiene usted en el Consejo Municipal, por parte de Santiago Guarderas y de los concejales que supuestamente lo apoyan, usted no va a ningún lado. Usted es pueblo. Hasta su biotipo es de pueblo. Júntese al pueblo. No se preste estos diálogos, porque estos son para apagar el incendio. Y mientras apagan el incendio, ya el presidente nos habla hoy en su discurso del día de hoy, ante la reunión de ministros de Seguridad de América de la OEA, nos habla de la delincuencia organizada transnacional. Mesías Tatamuez, ¿por qué te prestas a ir a hablar con esta gente? No estás leyendo las noticias, no sabes cuáles son los discursos. Entonces, ¿para qué prestarse a eso? Y al menos con los años que ya tienes y que tenemos. Hay que vivir con dignidad y no prestarse al juego. Aquí no hay un juego de X partido político que quiere volver o que quiere tomarse el poder. Aquí es un poco decir al país, ya basta de jugar con la gente, ya basta de tomarnos el pelo, ya basta de convocar a consultas con un pretexto. ¿Quiere usted que no prescriban los delitos sexuales contra niñas y adolescentes? Sí, la gente. ¿Quiere usted que la gente sancionada por temas de corrupción no ocupe cargos públicos? Sí, y le van tomando el pelo 7 veces sí, y ahí le meten el Consejo de Participación de Trujillo para captar y capturar los órganos de control. Entonces ellos hacen lo que quieren. Entonces, ese es el dilema del país. ¿Qué país queremos? Pero el país que querramos no se lo va a conquistar con algodón ni con vaselina. Tenemos que definir claramente lo que queremos y ya no caer en lo que se cayó en la anterior protesta. Porque los indígenas tienen su propio esquema, su propia estrategia, que no es la que calza con los intereses del 93% del pueblo ecuatoriano. Entonces ya olvídate de ese tema, que ellos luchen. Por eso en mis redes sociales comencé a utilizar algo que deben haberse dado cuenta. En cada vez que hago una etiqueta o presento una idea, pongo la bandera del Ecuador. ¿Para qué? Es una forma de decirles, luchemos cobijados en la bandera del Ecuador, el amarillo, azul y rojo. La bandera que usan los indígenas es la bandera del Cusco. Y si no, tú, ecuatoriano, entra al internet y pon bandera del Cusco, del ombligo del Tahuantinsuyo, de la capital del imperio incaico. Esa es la bandera que utiliza el movimiento indígena. Para que no nos confundan y mañana estamos con la huipala nosotros también puestos. Nosotros somos ecuatorianos y como ecuatorianos tenemos una sola bandera y esa bandera es la bandera del Ecuador. Esa otra bandera es la bandera del Cusco. Y entonces, ¿por qué esto no va a terminar aquí? Las medidas económicas, este plan que ya ingresó a la Asamblea Nacional, se va a debatir. Y lo que hoy se está haciendo es como cuando hoy se siembra algo, después se cosecha. Si usted siembra maíz, no va a cosechar frijol. Hoy se está sembrando lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Reformas estructurales. O sea, cambiando la estructura del país. Mañana no te quejarás, compañero ciudadano ecuatoriano. Si mañana los problemas que vamos a tener se deban a lo que hoy está haciendo la Asamblea Nacional, a lo que hoy el gobierno está enviando como proyectos de reformas legales, a las medidas que están tomando para capturar y para privatizar a favor de la empresa privada el Banco Central. No te quejarás después, porque ya cuando todo esté desarrollado, ya va a ser demasiado tarde. Hoy es el momento. Yo ahí quiero terminar con una frase, que claro que yo tengo que tener cuidado y anticipadamente pido perdón y disculpas a las mujeres, porque no pretendo ofender a las mujeres con lo que voy a decir. Las mujeres de ese entonces, de cuando se pronunció esta frase que la voy a decir, las mujeres en ese entonces eran de otra contextura, de otra forma de ser. Hoy la mujer es rebelde, hoy la mujer actúa, la mujer está en las calles, la mujer está en la lucha. Pero quiero contar lo que pasó en 1492. Coincidencialmente el mismo año en que Colón llegó a las tierras americanas. No descubrió América, porque América era descubierta antes mismo. Ese año España conmemora cuando las fuerzas españolas, el ejército español, expulsó a los moros de España y les ganó su batalla y los expulsó.
Ahí se acabó la presencia de los moros en España. Y cuando lo vio a su hijo, al rey de los moros, su madre, le dijo, no llores como mujer lo que no supiste defender como varón. No llorarán mañana, ya no como mujer, porque no hay que ofender a las mujeres. No llorarán mañana por lo que no supieron defender hoy. Hoy estamos discutiendo lo que va a pasar en el Ecuador del futuro. Si hoy no ejerces ciudadanía, no coges una entrevista, no solo la mía, hay mucha gente que está hablando cosas muy interesantes. Si no coges esas entrevistas y las lees una y varias veces para entender, porque esto no es un cliché de nada más que un comentario, un input, un tip. Esto es para que analices, para que incrementes el cerebro con más información que te permita conversar con tus amigos, conversar con tu familia, defender tus tesis, saber dónde estás parado y saber qué es lo que va a pasar con tu vida, con tus hijos, con tus generaciones. De tal manera de que hay que cambiar de la actitud, hay que ejercer ciudadanía, hay que ejercer ciudadanía ecuatoriana y cobijarnos con la bandera amarillo, azul y rojo, que esa es la que nos debe cobijar siempre. Cualquier bandera de otro color, en este momento, no tiene ningún sentido, porque eso es nada más sectarismo, excluyentes del pensamiento nacional, del pensamiento de todo el país. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que siempre su presencia nos deja con bastantes cosas para discutir, para hablar en la casa, para hablar con los amigos, justamente para tener una visión distinta de lo que está pasando. Como usted bien dice, no nos estaremos quejando después si no actuamos ahora. Es la hora, yo pienso que ya el ecuatoriano tiene que ser muy crítico con las cosas que pasan, especialmente con los medios de comunicación. Nuevamente le quiero agradecer, doctor, y esperarle acá el próximo miércoles, porque posiblemente ya tengamos el decreto o estas reformas van a pasar por el Ministerio de la Ley, o posiblemente también tengamos ya los primeros operativos para coger a los terroristas. Claro, terroristas, los que pensamos somos terroristas. Ah. Y esto es desde siempre, o sea, la inteligencia es el peligro más grande que para el poder de turno enfrenta, porque la gente pensante es la que hay que meter la presa. No dictaron el decreto. El ministro de Finanzas dijo, hasta el 31 de octubre tiene que salir el nuevo decreto con la focalización de los subsidios. Focalización que no va a ser viable, eso no va a funcionar. Porque además, no es un tema de focalizar los subsidios, es un tema que están entregando las refinerías a las transnacionales y le están entregando un mercado cautivo para que vendan en los combustibles a precios internacionales. Entonces, ellos no van a ceder en su pretensión y es lo que presiona el Fondo Monetario. Entonces uno dice, ¿por qué lo difirieron? Porque el Fondo Monetario lo dice en la noticia que le acabé de leer, que está esperando el tema de los subsidios para continuar con las negociaciones con el Fondo Monetario. Entonces, no nos olvidemos que hay feriado viernes, sábado, domingo, lunes. No creo que estén pensando en el feriado en el sentido de proteger a la gente ni nada, sino que posiblemente si hoy dictaban la medida o mañana y subían los combustibles, es posible que la gente, no convocada por la CONAIES, no convocada por su estómago, convocada por sus necesidades vitales, salía a las calles, se tomaba las carreteras y volvía a cundir el pánico. Y se quedaban represados en las costas miles de ecuatorianos, que eso le hubiera generado un caos al gobierno. Entonces, me parece, esto es una elucubración, no estoy difundiendo una noticia falsa ni verdadera, estoy pensando nada más, que pasado el feriado van a tener que tomar la decisión. Pero cuando la tomen, no se olviden que también ya está el proyecto en la Asamblea Nacional del paquetazo tributario y de la privatización del Banco Central. De tal manera de que el futuro es ahora, el futuro no es mañana. Hay gente que incluso a mí me dice, doctor Tandazzo, ¿y qué hacemos en el 2021? Ven, en el 2021 estamos muertos. El problema es ahora. Así es que sintonicen lo que pasa en Chile. Si ustedes sintonizan CNN de Chile, no les van a decir lo que pasa en Chile. Pero si sintonizan otras medios televisivos como Telesur, van a ver lo que está pasando en Chile. Y van a ver que hay dos caras de la moneda. Los que tapan y los que están destapando.
Pues vean lo que pasa en Chile. Nosotros los chilenos dijeron, los ecuatorianos nos señalaron el camino de la defensa de nuestros intereses, de nuestra dignidad, y tomaron la posta. Hoy, el día de hoy, en Panamá hubieron protestas contra el neoliberalismo. Hoy, tenemos que lograr que el neoliberalismo desaparezca, como ya desapareció de los países industrializados. Ya desapareció. A nosotros nos lo sigue manteniendo la receta. Es como cuando hay un medicamento caduco, que los gringos ya no lo consumen porque dicen, esto ha demostrado que es malo. A nosotros nos siguen vendiendo ese medicamento caduco. Ellos, el presidente Trump, más proteccionista que él, pone aranceles, pone trabas comerciales, protege su economía. No es neoliberal en lo que es la defensa de su economía. Pero son neoliberales cuando nos exportan la idea a nosotros, para que nosotros nos volvamos neoliberales, pero ellos son pragmáticos. Pero tenemos que, si hoy no lo enterramos al neoliberalismo de toda América Latina, por eso yo decía en una de las redes sociales, se decía ese grito, alerta, 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 que camina la espada de Bolívar por América Latina. Y un día cambié esa etiqueta, y esa movió la conciencia de la gente. Cuando les puse alerta, alerta, alerta que camina el Fondo Monetario por América Latina. Y es lo que está pasando. Nos estamos durmiendo y el Fondo Monetario Internacional está haciendo de las suyas con nuestras economías y por lo tanto con nuestro futuro. Ya se levantó Panamá. Colombia va a hervir en cualquier momento. Lo de Bolivia va a continuar. Lo de Bolivia ya tiene otro color. Paraguay es a un tris. Chile creo que es irreversible. En el Perú le acaban de boicotear la decisión al presidente de la Asamblea Nacional a través de la Corte de Justicia del Perú. Le evitó la muerte cruzada con maniobras. Pero América Latina tiene que utilizar la coyuntura y debemos decirle al mundo, se acabó el neoliberalismo. Eso no es para nosotros. Ese recetario y ese producto está caducado. Así es que esa es nuestra lucha de ahora. Y que no la disfracen. Hoy en la reunión de ministros de Seguridad de América de la OEA, miércoles. Mañana, prepárense a leer el diario El Comercio, El Universo, La Hora, El Expreso.